El doctor Mariano Coppola, neurólogo del Hospital Ramón Santa Marina de Tandil. Corregime si estoy equivocada. Mariano, muchísimas gracias por atendernos. Hola, no, estás en lo correcto. Muchas gracias por llamar. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, Sí, sí, Mariano sí. Coppola, uno de los integrantes del clan Coppola Lobería, ¿no? Como para que la gente lo tenga en cuenta. Gracias por atendernos, Mariano, es un placer. Nos enteramos a través de una publicación, una importante publicación que puso en la sección de noticias el diario La Nación, que en la ciudad de Tandil, lugar donde vos estás viviendo y ejerciendo tu profesión, se realizó un singular registro minucioso de todos los casos de accidente cerebrovascular y ataque isquémico transitorio que se producían en esta población, y que vos fuiste parte de estos profesionales, creo que son 15 que estuvieron trabajando exhaustivamente en esto. Sí, sí, es correcto lo que decís. Esto es un trabajo que lo empezamos a diseñar hace unos 4 años más o menos, y nos llevó 2 años de la realización. Recién tenemos la primera parte de los datos, todavía nos queda analizar un montón de datos de seguimiento. El objetivo era obtener datos locales y poder extrapolarlos a la población de la Argentina. Cuando uno habla de ACV y de datos de ACV, de incidencia, de mortalidad, de discapacidad, generalmente se basa en datos de estudios realizados afuera, En el no en extranjero, medios claro. locales, en el Sí, extranjero. sí. Y nosotros consideramos que las poblaciones que se analizaban, que no es lo mismo analizar una población de Estados Unidos que analizar una población de Europa o que analizar una población de Perú. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de analizar datos locales y ver si los podemos extrapolar en un futuro al resto del país. Mariano, Sí. antes de que continúes, contame de dónde surgió la idea de hacer este seguimiento o poder tener estadísticas locales. Mira, Y la sí, idea surgió porque la Organización Mundial de la Salud está buscando y está promoviendo este tipo de trabajo para tener datos relativos a los países en desarrollo. claro. Porque les pasa lo mismo, o sea, tienen que tomar decisiones de salud en países en vías de desarrollo sobre datos, generalmente países desarrollados, con lo cual ellos querían y nos instaron a que hagamos esto. Uh-huh. La idea surgió, uno de los investigadores principales es Luciano Esposato, que fue mi jefe de residentes en Buenos Aires, y bueno, como él sabía que yo me venía a vivir a Tandil y que la población de Tandil tenía unas características particulares que ahora te voy a comentar, Bien. intentamos idear esto y bueno, y salió el trabajo que tuvimos 2 años buscando datos y los empezaron a analizar y bueno, ya publicamos una primera parte, que sería la parte de la incidencia y la mortalidad temprana, Sí. que salió publicado en la revista Stroke, que es una de las revistas más importantes del mundo de accidentes cerebrovasculares y de enfermedades cardiovasculares, así que estamos realmente contentos. Orgullosos, me imagino. Sí, la verdad que sí, nos salió bien. La particularidad de este estudio es que no estudiamos una población cerrada, porque había datos en la Argentina, pero se usaban datos de, por ejemplo, no sé, Hospital Italiano de Buenos Aires, todos los pacientes con ACV, o algún multicéntrico que abarcaba 10 o 15 hospitales de capital. Entonces esos datos, está bien, dan una idea más o menos de incidencia y de factores de riesgo, pero no es una población homogénea. Claro. Lo que nosotros hicimos fue, tomamos el censo 2010 para ver la cantidad de pacientes, la cantidad de habitantes que tenía Tandil en ese momento, incluimos todos los pacientes desde el 1 de mayo del 2012 hasta 30 de abril del 2014, todos los pacientes que tuvieron ACV, ya sea que se hayan internado, que hayan tenido ACV en la casa, que hayan tenido ACV en una guardia, que hayan tenido ACV en un consultorio, y que inclusive tomamos los que se hayan muerto por ACV y no se han llegado a consultar. Claro. Por eso tuvimos que armar un grupo enorme, porque imagínate que los que están internados es fácil, porque uno va y los ve, pero el que consulta en el consultorio y después se va a la casa, no lo tenemos registrado porque nadie te avisa. Entonces tuvimos que hacer un sistema de alertas muy grande a la población. Repartíamos volantes con las boletas de luz, por ejemplo. Ajá. Pensando que estábamos haciendo este trabajo, que ante determinados síntomas que podían ser compatibles con un accidente cerebrovascular nos llamaran, teníamos un teléfono en particular,
ahí los citábamos, los revisábamos y bueno, veíamos si realmente había sido o no una ACV, y ahí quedaba fichado o no el paciente. Eso es lo novedoso del trabajo, claro. porque es muy difícil hacerlo, porque imagínate que tuvimos casi 600 pacientes registrados, no todos fueron internados, algunos vinieron caminando, algunos vinieron derivados por otros médicos, o sea, eso fue la parte más compleja y la parte más novedosa. Yo leía en el artículo que Tandil presentaba varias características importantes para realizar este trabajo, es decir, grupos sociales diferentes, clases altas, medias y bajas, y un sistema de salud importante también como para poder llevar a cabo este trabajo. Sí, lo que tiene Tandil es que tiene una cantidad suficiente de habitantes como para poder sacar conclusiones, porque esto uno lo podría hacer en Tamanqueyú, pero para juntar 100 pacientes en Tamanqueyú tenés que estar 20 años. También Tandil, con la cantidad de habitantes que tiene, en 2 años juntamos la suficiente cantidad de pacientes como para sacar conclusiones. Lo importante es que es una ciudad que, a pesar de ser grande, es abarcable. Claro. Porque tampoco lo puedes hacer en Mar del Plata, que tiene 600.000 habitantes y es imposible abarcar todo. Tendría que tener 1.000 médicos trabajando. Entonces creíamos que Tandil es una ciudad promedio de la provincia, promedio de la Argentina, con diferentes clases sociales, problemática bastante similar a la del resto del país. Y era abarcable. Hay 3 lugares de internación, con lo cual había 3 grupos de médicos trabajando en cada uno, hay consultorios, y la gente la verdad que se entera rápido de todas estas cosas y colabora. Extremadamente atenta, sí, por supuesto. Otra de las cosas que leía también en el artículo era que, bueno, uno conoce el ACV, este accidente cerebrovascular, el ataque en sí o la posibilidad de pérdida de vida, pero también hay otras variantes previas que quizás son síntomas menores que tienen que ver y están ligados a la ACV. No sé si me explico. Sí, perfecto lo estás diciendo. Existe en algunos casos, previo a la ACV, lo que llamamos accidente isquémico transitorio, que no es más que un ACV cortito, ¿sí? O sea, es un ACV que los síntomas duran menos de un día y se resuelven, lo cual no quiere decir que eso no tenga la misma gravedad que la ACV. Claro. ¿Sí? Porque el riesgo de generar una ACV posterior es muchísimo más alto si uno no lo trata a ese paciente. Pero en estos trabajos el gran problema son esos pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente no consulta porque se le duerme un brazo 10 minutos, deja de consultar y ahí te perdiste un accidente isquémico transitorio. Y si vos te fijás, el registro que tenemos de accidente isquémico transitorio es altísimo. O sea, eso quiere decir que la población estaba extremadamente atenta y consultaron ante los síntomas de alarma que nosotros difundimos, entonces llegamos a lograr una buena cantidad de accidentes químicos transitorios, que es el pre-ACV, llamémosle de esa manera. Claro, y que a la gente en general no le presta atención, ¿no? Y la gente no le presta atención porque son síntomas muy inespecíficos, ¿viste? Podés dejar de ver de un ojo, podés ver nublado, podés ver doble, podés tener un poco de mareo, podés tener... Ojo, yo estoy hablando de estos síntomas, no todos quieren decir que sea una ACV. No, lo mismo, no, pero... por supuesto que es preferible consultar por algo que no es y no consultar por algo que es. Ese es el consejo que nosotros le damos a la gente. Usted venga, si tuvo esto, venga, si es una ACV o no, lo decidiremos nosotros. Y si no era, bueno, mejor, se va a su casa, y si era, bueno, quedaba registrado. ¿Este trabajo, Mariano, ya estaría terminado? Mira, terminamos el seguimiento ahora, en mayo. El 1 de mayo terminamos de hacer el seguimiento de los 2 años, incluía mortalidad 2 años y discapacidad. Bien. O sea, cómo habían quedado esos pacientes, ¿no? Cuántos se habían muerto en ese transcurso y cómo habían quedado. Y esto me imagino que, es decir, más allá de lo que tiene que ver con la divulgación científica y con estas cuestiones que son tan importantes, se me ocurre que también desde el área de salud, se me ocurre, Ministerio de Salud de la provincia o nación puede tomar estas estadísticas que son y tienen que ver directamente con el territorio para poder ver cuál es el panorama, porque según el artículo no estábamos tan mal, a pesar de lo que uno puede suponer, ¿no? Sí, tenés razón. La verdad que la idea, el objetivo principal de este trabajo fue ese. Fue tener un dato sólido y un dato concreto y un dato real de lo que nos está pasando. La verdad que los datos son bastante buenos a lo que uno esperaba, pero ya te digo, nos estábamos basando en estudios realizados en otros países. Fíjate que ahí en el artículo habla de una comparación de estudios de Brasil y de Chile,
que encima son estudios viejos, son estudios que tienen más de 10 años. Claro. Con lo cual tampoco sabemos qué hubiese pasado hace 10 años en nuestra población. Ajá. Me parece que esto, más que los datos, me parece que es un puntapié inicial como para poder realizar algún estudio similar en alguna otra localidad, o uno nuevo en Tandil también, claro, para reconfirmar estos datos sí. Y trabajar en base a ellos. Sí, pero claramente los datos son bastante buenos. Es que sin datos no hay estrategia posible, me parece, ¿no? Es imposible, es imposible, así. exactamente. Es así. Exactamente. Lo que pasa es que, ya te digo, hacer un trabajo de esto es mucho trabajo, mucho tiempo, poca rentabilidad, porque esto lo hicimos todo gratis. Claro. Y bueno, entonces conseguir gente que trabaje 2 años seguidos en esto es complicado, no es fácil de hacer. Y sobre todo el compromiso de sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque al principio es como que todo el mundo sí, arranca, claro. Sí, exactamente. Lo más difícil es mantenerlo en el tiempo, porque claro, obviamente uno tiene sus actividades y esto es algo que tampoco es sumamente divertido, no te creas que es una cosa divertida. No, me imagino que no. Y bueno, y uno después empieza a priorizar cosas y se va quedando, y bueno, hay que meterle de nuevo y ir de nuevo a hacer reuniones como para levantar el ánimo, el espíritu y volver bien a arrancar. Pero es difícil, la verdad que sostener un trabajo 2 años sin el incentivo económico, porque eso sería lo ideal, que esto esté pagado por un ente que se dedique a la investigación y que sea mucho más sencillo. Sí. Se pone difícil, la verdad que se pone difícil. O el mismo Estado tendría que tener Sí, contemplado... privado, público, claro. Exactamente, sí. Pero digo, las estadísticas, insisto con lo mismo, sirven para poder realizar estrategias y ver cuál es el estado de situación real y en qué es lo que se está... Nos falta informatizar mucho, claro. O sea, una vez que acá el hospital está bastante bien informatizado, o sea que ahí eso nos facilitó mucho las cosas. O sea, una vez que esté todo informatizado, después los datos surgen mucho más fácil. Claro, es más pero fácil. También depende de quién los cargue, porque no es lo mismo el que, viste, vos estás apurado a las 3 de la mañana y tenés una ACV y hay que ver si lo cargas como ACV o lo cargas como otra cosa. Entonces, también los datos de esto, lo bueno que tuvo es que fue algo prospectivo, ¿viste? No nos basamos en datos que había. Empezamos a juntarlos nosotros y analizamos nosotros nuestros propios datos. Haciéndolo de cero, claro. Sí, haciéndolo de cero. Después, sobre la base de datos que tenemos, obviamente van a surgir otras cosas, ya en forma retrospectiva, claro. pero lo importante de esto fue que es algo prospectivo. Mariano, y vos como profesional del área, ¿qué pensás con respecto a esto o qué es lo que le decís a tus pacientes? Mirá, lo que pienso es que falta mucho por trabajar, es una enfermedad absolutamente prevenible, con lo cual, por más que los datos hayan sido buenos, sigue teniendo una incidencia altísima. Imagínate que tuvimos en 2 años casi 500 pacientes, o sea, es mucho, una mortalidad relativamente alta en los primeros 30 días y con una discapacidad que, si bien no la tengo el número, el hecho de tener una ACV ya te genera un cambio en la vida importante, aunque no te haya quedado una discapacidad física, ya la discapacidad y el cambio en tu estilo de vida es importante, con lo cual me parece que hay que trabajar mucho sobre la prevención. Sí, sin duda. Bueno, Mariano, contanos un poco de tu vida. ¿Qué haces? ¿Cuánto hace que estás allá? Mirá, obviamente. yo estuve en Buenos Aires 10 años más o menos, entre que hice 2 residencias, me quedé unos años más, después nos vinimos a Tandil en el 2007, estoy trabajando en el hospital, tengo mi consultorio, voy a la Lobería una vez cada 20 días, una vez por mes a trabajar ahí en email, que tengo mi consultorio también. Así que me vine para los pagos, para estar un poquito más en contacto. Más cerca de la familia. Sí, más cerca de la familia, viste que están todos mis hermanos, ustedes los conocen, están... sí. Está muy bien. Mariano, te agradezco profundamente el contacto, es un tema más que interesante, es un tema que ni que hablar, que tiene que ver con la cuestión cotidiana de todos nosotros, y bueno, ni que mejor para nosotros que un loberense haya estado involucrado en esto, que es un orgullo, por supuesto, para todos los que te están escuchando. Te agradezco muchísimo. Gracias por llamarme y ante cualquier inquietud que tengan, estoy a su disposición.